Sí. Muy bien, hermanos, bienvenidos a Tesoros del Cielo en la clase estamos en el estudio de Daniel. Ah, vamos, aquí está un poco oscuro, déjenme ver si puedo aclarar esto, pues mejor prendo acá. Bien, así que estamos hoy vamos a acabar el capítulo 2. Hemos estado viendo todo este panorama de lo que Dios le revela a Nabucodonosor, de lo que va a pasar en términos de los reinos, los gobiernos humanos que vendrían, ¿verdad? Y cómo acabaría la historia, ¿no? Así que para un breve resumen, hemos visto que él vio este sueño de una estatua y cada parte representa un periodo de tiempo, un gobierno, un reino gentil, ¿verdad? Es el tiempo de los gentiles donde Israel es hollada, empieza o pisoteada, ¿no? Es arruinada por estos reinos gentiles. Así que empieza con Nabucodonosor porque él fue el primer rey que saca a los judíos de su tierra, se los lleva cautivos, ¿no? Y empieza ese periodo del tiempo de los gentiles, así lo llamó el Señor Jesús. Y también los Apocalipsis nos habla de ese tiempo, ¿no? Que va a terminar con el último reino, que va a ser el reino perfecto de nuestro Señor Jesús. Entonces hemos visto los primeros reinos: Babilonia, la cabeza de la estatua, los brazos y el pecho de plata es Medo-Persia, todo esto está en el pasado. El vientre y muslos de bronce que representa Grecia, las piernas de hierro que fue Roma, que se dividió en dos, ¿verdad? Y en realidad nunca dejó de ser, nomás se diseminó, creció tanto que perdió el control en un sentido. Y vimos como de esas dos piernas, ¿no? Nace la Roma oriental, la Roma occidental. La oriental se basa en Constantinopla, donde después es invadida por reinos musulmanes, y causa que los originarios de ahí, los romanos, se vayan al norte en las áreas que nosotros conocemos como Rusia, Ucrania. Todas esas áreas son partes de la Roma oriental. La Roma occidental viene a ser parte de España, Alemania, y muchos de los países hispanos tienen una influencia muy grande de esa Roma occidental, donde está Italia, sobre todo, ¿no? La Roma eh, religiosa en ese aspecto invade Sudamérica, Centroamérica, se dispersa, ¿no? Esa Roma. Vimos la semana pasada el asunto de los pies, que es el último gobierno humano, que será el gobierno del anticristo, una mezcla de Roma, fuerte, el hierro y barro cocido. Dice que la idea es de que van a ser varios reinos unidos en uno, pero no, es como ese dicho que dice, no juntos, pero no revueltos. Van a estar, se van a unir en un solo gobierno, pero en realidad no se quieren, no hay una unidad, no hay armonía, y por eso es débil. Es fuerte por un lado porque va a abarcar todo el mundo, pero es débil porque no hay una comunión, no hay armonía de pensamiento, no todos están en la misma página, como se dice, ¿verdad? Hablamos un poquito para recapitular. Voy a bajar rápido, así que perdone. Aquí está. Hablamos de este gobierno mundial, que será el gobierno que se pone en lugar de Jesús, el anticristo, el que es contra Jesús, pero al mismo tiempo quiere ser él el Dios, quiere ser él el Mesías, el Salvador. Se pone en el lugar de... Y dentro de este gobierno, pues hablamos de estos temas que son muy importantes, a tener en mente, porque ahora ya no es el pasado,
Es fácil hablar de Babilonia, de Medo-Persia, de Grecia y de Roma como algo que pasó y que fue verdad y, y allá quedó. Pero ya cuando estamos hablando de este último gobierno, estamos hablando del presente y de un futuro no muy lejano, ¿no? Y esto nos debe de tener alertas de cómo se está estructurando enfrente de nuestros ojos. Se está preparando la plataforma, es la palabra que se usa, o la frase que se usa mucho en inglés, preparando la plataforma para que salgan los personajes que van a tener un papel muy importante en este gobierno, ¿verdad? Entonces, dentro de este gobierno final humano, antes de que venga el último gobierno permanente y perfecto, que será el gobierno de Jesús, que es lo que vamos a hablar hoy. Esto es todo introductorio. Dentro del gobierno del anticristo hablamos de las palabras como el globalismo, el nuevo orden mundial, el Fórum Económico Mundial, que tiene todas estas doctrinas y metas, como lo que le llaman el gran reseteo, o que sería la palabra el gran inicio, borrón y cuenta nueva. Ellos lo que quieren, y suena bonito, ¿no? Si a alguien le dicen, te vamos a quitar todas las deudas, pero no vas a tener propiedades, todo lo vamos a controlar nosotros, no te tienes que preocupar de nada, ¿verdad? Y eso es suena muy atractivo, ¿verdad? Pero en un sentido le deja el control al gobierno y eso siempre tiene sus riesgos, ¿no? Pero esa es la mentalidad que promueve el Fórum Económico Mundial, de que llegue un punto que uno ya no maneje el dinero, sino que el gobierno sea el que da la comida, pero uno tiene que estar marcado. Y si no está marcado, no te dan comida, no puedes vender, no puedes comprar, para allá va. También hablamos de la inteligencia artificial, que es el control de la tecnología, aún en el cuerpo humano. Ya hay experimentos de poner chips, le llaman, ¿verdad? Como artefactos de computación dentro del cerebro, dentro de las diferentes partes del cuerpo, ¿no? Usar toda esto robótico, ¿no? Se habla también, por ejemplo, de robots imágenes que se puedan proyectar y que hay mucho que hablar de eso. Cada punto de esto es en realidad un estudio um, aparte, ¿verdad? El meta-universo es algo que meta es algo superior. Se está hablando, por ejemplo, las grandes compañías, entre ellas el Facebook, por ejemplo, de que uno tenga la capacidad no solamente de verse, pero de transportarse en imágenes al lugar donde está la otra persona, ¿no? Como algo pareciera ciencia ficción. Pero todo esto está dentro de los planes del Foro Económico Mundial, que usa mucho los temas como de justicia social, la revolución de género, el cambio climático es algo, el tema fundamental, ¿no? Todo por la naturaleza. La madre naturaleza es más importante que la creación. No importa que se muera la humanidad con tal de preservar el mundo, ¿no? Se ama más la creación que a Dios mismo y el plan de Dios, ¿verdad? Y para eso usan pues las pandemias, ¿verdad? Las cuestiones, am, los desastres como para sacar ventaja y las guerras, ¿no? Hablamos de los 10 mandamientos del nuevo orden mundial, que entre ellos es mantener la humanidad a menos de 500 millones de personas, con M, millones, mientras somos como 7 billones de personas. O sea, la idea es, cuidemos la naturaleza, no importa que nos quedemos poquitos, ¿verdad? Y ah, tienen esa visión, ¿no? Y todo esto va a ser parte de ese último gobierno, ¿no? De que aplasta, ¿verdad? Por eso es que como los pies caminan, abarcan y aplastan a lo que no está de acuerdo a su filosofía o a su doctrina, ¿no? Así que
Brevemente vimos esto, vamos a hablar más de estos gobiernos cuando Daniel tenga un sueño muy parecido en interpretación, exacto prácticamente a lo que ve Nabucodonosor, pero son sueños diferentes. Nabucodonosor ve una estatua, Daniel va a ver bestias, diferentes animales que salen representando a cada gobierno, a cada reino, ¿no? Pero hoy vamos a enfocarnos y voy a bajar rápido estas no se me mareen aquí porque les quiero enseñar el último eh, reino que viene. En los términos del pasado los hablaban como reinos, nosotros hablamos como gobiernos, ¿verdad? Así que el último gobierno es la piedra que tumba a la estatua, ¿no? Y aquí lo podemos ver, ¿no? Ese último gobierno humano del anticristo va a ser golpeado, va a ser derrocado, va a ser tumbado por la venida de nuestro Señor Jesús, la segunda venida, no la aparición, no el rapto, sino la segunda venida cuando todo ojo lo va a ver, toda la humanidad lo va a ver venir y acabar con el gobierno destructor y horrendo, porque va a ser un gobierno que va, va a perseguir a los judíos y los va a exterminar. Se proyecta otro holocausto y los va a dejar nomás un tercio de los judíos solamente va a sobrevivir y el Señor viene para rescatarlos, el Señor viene para establecer su reino desde Jerusalén. Todos estos gobiernos, reinos tienen una estrecha relación con Israel. Por eso es que no se habla del gobierno, del reino chino o el reino azteca o los reinos de la India, porque no tienen nada que ver con el plan profético de Dios, con Israel, con su Mesías, con su recuperación de la creación, la restauración de sus criaturas, ¿verdad? Ese es el plan de Dios. Entonces, por eso nos da un panorama de gobiernos y reinos en relación con Israel. El último sí va a ser un gobierno mundial, pero va a ser un gobierno contra Cristo, contra Israel, ¿verdad? Y la palabra nos habla con mucho detalle de cómo van a sufrir el Señor Jesús proféticamente les explica a los discípulos todo esto, pero hoy vamos a hablar de esa roca, de ese último reino que tumba a todos los reinos humanos que han fracasado, ¿verdad? Ningún reino pudo ser perfecto. Ninguno de estos reinos humanos trajo justicia, ni trajo estabilidad, ni paz. El hombre, por mucho que se afane, no puede, porque siempre esa naturaleza humana pecaminosa, ¿no? Guerrea contra el prójimo, ¿no? Hay egoísmos, hay autoenfoques, ¿no? Todo para mí, nada para ti, ¿qué me beneficia a mí? ¿Cómo te perjudico a ti? Esa es la mentalidad del humano, ¿no? Entonces, políticos con esa mentalidad llegan al gobierno, pueden tener buenas motivaciones, buenas intenciones, pero esa naturaleza pecaminosa los hace que en el momento que tienen el poder se enfocan en ellos, se enfocan en sus beneficios, sus ideales económicos, ¿no? Y los demás vienen sobrando. Entonces nunca se llega a esa equidad, no a una justicia. No puede el hombre porque estamos en un mundo caído, pero cuando el Señor venga, viene a restaurar y cambia para empezar al reino del Señor, solo vamos a entrar los que hayamos nacido de nuevo, los que tenemos un nuevo corazón por haber creído por fe en Cristo Jesús. Entonces hay una diferente mentalidad. El amor de Dios es derramado en el corazón del creyente para poder amar a Dios y poder amar al prójimo. Esa es dice que esa es el fin de la ley, como lo máximo, ¿no? Es el propósito,
En esto, dijo Jesús, se fundamenta los mandamientos en el amor a Dios y el amor al prójimo. Y dijo el Señor que por esto nos reconocerían como sus hijos, por el amor que nos tenemos los unos a los otros. Entonces, si no hay ese amor, no hay armonía, hay mucho egoísmo, pero en el gobierno del Señor Jesús van a entrar personas renovadas con un nuevo corazón que adoran a Dios y aman al prójimo. Entonces va a haber mucha prosperidad. El Señor va a estar presente, ¿no? Y va a poder haber esa equidad, esa paz por 1000 años, dice las Escrituras. Este reino de la piedra que tumba todos los gobiernos humanos va a durar 1000 años. No es eterno, no nos vamos a quedar aquí para siempre, es un hogar temporal, porque esperamos la ciudad que tiene fundamentos, que viene desde el cielo, la nueva Jerusalén, donde ahí sí nos vamos a quedar con el Señor para siempre. Pues ahí van a entrar los que hayan sido fieles al Señor durante los 1000 años, ¿verdad? Ese gobierno de la piedra, de la roca que vamos a hablar ahorita, no va a durar eternamente. Dura mucho en comparación a los otros reinos, ¿verdad? Cada reino duraba como 200 años, 250 años. El reino que menos va a durar es el del anticristo. Hay unos que dicen que el gobierno de él dura 3 años y medio, que es cuando él se declara Dios en el tercer templo y empieza a perseguir a los judíos. Otros dicen que el gobierno de él empieza desde los 7 años de la gran tribulación. Es debatible esa idea porque hay muchas porciones de las escrituras que nos hablan que son 10. Empieza ese gobierno con 10 y el anticristo va a salir de uno de esos 10 y va a tumbar a 3. O sea que va a haber mucha, como pleito entre esas confederación, le llaman una confederación de 10, y de esos 10 de uno de esos países va a salir el anticristo, pero él trae pleito con 3 de esos dedos o reyes y los tumba, y ahí surge él como líder, ¿no? Entonces, por eso dicen que pueda que el gobierno de él, cuando él toma control total, es cuando empieza a perseguir a los judíos en los últimos 3 años y medio, que es la angustia de Jacob, es lo peor, es tiempos de gran tribulación. El Señor Jesús fue el que usó ese término. Cuando empieza la persecución será tiempos de gran tribulación, cual nunca ha habido en la historia ni nunca la habrá. Y dice el Señor que si Él no recortara los días de ese periodo de tiempo, de esos 3 años y medio, nadie sobreviviría. Se parece que va a ser tiempo de mucha destrucción en cuestión de guerra y es manera de juicios. Dios deja que el hombre llegue a lo que se ingenia, ¿no? El odio causa destrucción, ese egoísmo que estamos hablando causa destrucción, ¿no? Entonces, ese gobierno no va a durar mucho. El gobierno del Señor Jesús va a durar 1000 años en esta tierra. Y ahí empieza la descripción de este reino, de esta roca que va a tumbar el reino del anticristo. Viene del cielo, esta roca. En el sueño que está viendo Nabucodonosor, ve la estatua, cada parte, ¿no? Y viene la roca y tumba los pies, y como son frágiles, se desmorona todito y ve que el viento se lleva el residuo de lo que queda de esos gobiernos, y la roca crece y dice que, bueno, vamos a llenar todo, y dice que esa roca llena toda la tierra. Vamos a leer aquí, estamos en Daniel capítulo 2, y estos son los versículos que tienen que ver con el reino del Señor Jesús, la roca. Versículo 44 y 45. Dice, y en los días de estos reyes, hablando del último gobierno del anticristo, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos,
pero Él permanecerá para siempre. De la manera que vistes que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Ahí le da a Daniel lo que significa esta roca. Significa que va a venir un reino de parte de Dios, no es un reino humano, es el único reino que viene del cielo, dice, y va a tumbar a toditos los reinos y lo que haya quedado de los reinos que ya han pasado, como el oro, el Babilonia, la plata, Irán, y Medo Persia sería Irán y lo que queda de esa área de Turquía, la destrucción de Roma, de Italia, de todos los gobiernos como nosotros los conocemos, pasarán, pero el reino del Señor permanecerá, ¿verdad? Dice, esto es lo que significa tu sueño. El Señor le revela a Nabucodonosor miles de años en el futuro, no solamente lo que iba a pasar con su gobierno, quién lo iba a tumbar, sino lo que vendría en un futuro lejano. Vimos la semana pasada que el gobierno del anticristo viene entre el gobierno de Roma y el gobierno del anticristo, hay un valle como de 2000 años, nuestra era, ¿no? Y ese valle es la historia de la iglesia, que el Señor en su gracia abre las puertas para que no solamente judíos creyentes entren al reino de Él, pero también los gentiles, los que no somos judíos, por fe en Cristo Jesús tenemos derecho a ser hechos hijos de Dios, dice las Escrituras. Entonces, cada reino tenía su periodo un poquito, sí, 250 años, pero no tan prolongado como desde el gobierno de Roma hasta el gobierno del anticristo, que es un espacio como de 2000 años, ¿verdad? Pero el gobierno de nuestro Señor Jesús, una vez que empiece, después que tumba el gobierno del anticristo, va a durar 1000 años. Así que vemos otro periodo largo de tiempo, ¿no? La piedra, Jesús es la roca. Hay tantos himnos, coros, bellas alabanzas que toman esta idea, ¿no? Que Jesús es la roca. Y aquí vemos ese paralelismo, ¿no? En esta revelación. Éxodo 20, 24 y 25, cuando el Señor dio instrucciones acerca de cómo se iba a construir el altar para su adoración, Él dijo esto: Al altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. El Señor, cuando da instrucciones de cómo puede él ser alabado, dijo, puedes hacer un altar de tierra o de piedra, pero si haces de piedra, no puedes usar ninguna herramienta, ningún instrumento que la talle, ¿no? Que la labre, eh, porque si no, la contaminas. Hay cosas que no entendemos en el sentido de que cómo Dios ve las cosas y la manera como nosotros vemos las cosas. Para nosotros diríamos, ¿qué tiene eso de malo que hacerle un dibujo o hacerle un adorno, ¿verdad? Como para hacer más bonita la piedra. Pero desde la perspectiva de Dios, eso lo contamina, lo daña, porque hay esfuerzo humano. Acuérdense en que siempre las figuras de las escrituras proyectan a la salvación por gracia. Se llega a Dios en adoración por Jesús, por el sacrificio único y perfecto que él ha hecho, y ningún esfuerzo humano, a veces dice uno, déjame meter mi cuchara o meter mi mano en esta situación.
nada que nosotros pudiéramos hacer nos alcanza la salvación, porque no somos perfectos y Dios requiere un sacrificio perfecto. Entonces siempre todo apunta a que no haya sacrificio humano, no haya esfuerzo humano, porque eso apunta a la ley de que tienes que hacer, porque si no haces, mueres. Esa es la ley. Y muchas veces hay personas que creen en Jesús, pero tienen esta mentalidad de que tienes o si no, mueres, pierdes tu salvación o te condenas, ¿verdad? Pero es una manera un tanto enfermiza, porque las escrituras en el libro de Gálatas, un libro entero, Pablo explica, ¿no? El propósito de la ley es llevarnos a Cristo, no es salvarnos, sino llevarnos al Salvador. Obviamente, y siempre es importante hacer esta aclaración, no es que no hay que obedecer, la cosa es que vamos a obedecer cuando el Señor Jesús ya está en nuestro corazón, en nuestra vida. Su presencia, su Santo Espíritu es el que nos da vida y nos da pensamientos, habilidades, da deseos. Él pone el deseo como el querer, como el hacer, de amar a Dios y a nuestro prójimo. Así que no es una obligación, sino es una consecuencia, es una reacción de estar vivo. El muerto no puede hacer nada. Sin Cristo estamos muertos en nuestros delitos y pecados, y por mucho que ese muerto trate de ponerse maquillaje, peinarse, siempre va a estar muerto. No importa cuánto trate de arreglarse el muerto, para empezar no puede. Y esa es la idea. Espiritualmente no podemos ponernos maquillaje, peinarnos y decir, Dios, me tienes que aceptar porque yo soy buena persona. No, tenemos que nacer de nuevo espiritualmente, que viene esa vida a través de Jesús. Y obviamente estando Él ya, nos embellece. Empezamos a ver las cosas de manera diferente. Por eso es que Dios nunca incentivaba de que haya esfuerzo humano en ninguna ofrenda que se le dé a Él. Todo tiene que nacer del corazón y nace del corazón cuando se tiene fe en Cristo, ¿verdad? Así que tengan esa idea, ¿no? De la piedra que no puede ser golpeada, porque la piedra representa a Jesús, la roca, con Moisés. Por eso el Señor castigó a Moisés de que no podía entrar a la tierra prometida porque le pegó a la roca. El humano no puede dominar o controlar el sacrificio del Señor. Solo una vez era de ser golpeado por Dios. Iba a sufrir una sola vez, pero el ser humano es necio, ¿verdad? Dice, no, yo voy a sacrificar a Jesús en mi mente cada vez a través de ritos. Hay ideas de que tiene que volver a morir, por como que si no fuera suficiente su único sacrificio, ¿verdad? Pero bueno, eso es otro tema. El punto es de que la roca, la piedra, no podía ser golpeada por hombres, iba a ser golpeada por Dios, o también la idea de que el hombre no alcanza su salvación golpeando o haciendo esfuerzos, sino dependiendo, confiando solamente en la obra de Jesús. Les quería compartir esta historia que es muy importante para entender lo de la roca, que no es labrada, ¿no? Cuando Salomón construyó el templo, el primer templo, no tenía que haber bulla en la construcción. Eso era algo que Dios requirió, ¿no? Que se construya el templo, pero con silencio, ¿verdad? No tenía que haber sonido de martillo, de ninguna herramienta, precisamente por la misma idea de que Dios es el que construye, ¿no? No el hombre. Se tenían que cortar las piedras en la cantería, en otro lugar, en donde tenían las técnicas para labrarlas o cortarlas, sería la idea, ¿no? Y de ese lugar, la cantería se mandaba al lugar donde se estaba construyendo el templo. Los canteros, los que trabajaban en ese lugar especial donde las piedras se preparaban, mandaron una piedra gigantesca al sitio donde se construía el templo. Esto en los tiempos de Salomón. Los trabajadores no supieron qué hacer con esa piedra inmensa que pesaba aproximadamente 500 toneladas. Imagínense, 500,000 libras. Es algo increíble que ni en estos tiempos uno puede mover algo
si nos pusiéramos de acuerdo, ¿no? Para mover algo tan grande. Ahora hay tecnología y el uso de maquinarias, pero en ese tiempo, ¿cómo lo hicieron, no? La inteligencia que Dios daba, pero 500 toneladas esta piedra le mandaron al lugar del templo. Parecía que esta piedra, esta roca, no encajaba en ningún lado. Así que los trabajadores la empujaron al valle de Kidrón y allí se quedó. Mientras seguían preparando todas las cosas en el templo para poder edificarlo, primero estaban preparando todo porque no tenían que hacer bulla. Desecharon la piedra, los edificadores la desecharon porque no sabían dónde ponerla. Una vez que se dieron cuenta de ese error, la volvieron a traer y fue puesta como la piedra angular, la principal piedra esquinera de donde se iba a edificar todo el edificio, era la base, era el fundamento, ¿no? Y todavía permanece en el muro occidental del monte del templo allá en Israel hasta el día de hoy, esa piedra que desecharon los edificadores y que vino a ser la cabeza del ángulo, la piedra angular, todavía existe. Se descubrió, aquí les puse una foto, este es el valle de Kidrón, donde la empujaron, donde dijeron, no sabemos qué hacer con esta roca, y la desecharon, ¿verdad? El Valle de Kidrón está anexo al, ¿cómo se llama ahora? Es el monte del templo, the Temple Mount en inglés, donde está la mezquita musulmana, y se cree que van a encontrar en un momento que no fue ahí donde Abraham sacrificó a Isaac o donde estuvo el templo, sino más a otro lado, donde se va a poder construir el templo, el tercer templo de Israel. Muy importante que tiene que pasar en nuestra era, esa más bien construcción del tercer templo, pero hay en las profundidades subterráneas donde está la pared de lamentaciones, solo queda una pared del templo original que fue destruido en el año 70. Esa pared, ahí lloran, oran los judíos de que su Mesías venga, ¿no? De que se restablezca el reino y que se pueda construir el templo otra vez. Pero en esos subterráneos se encontró la piedra del ángulo, que todavía existe, imagínense. Aquí encontré una foto, más o menos, de la inmensidad y el peso, ¿no? De esta piedra, ¿no? Pero vemos, está en el subterráneo, aquí está, déjeme ver si puedo agrandar esto. Acá en la esquina derecha, esta que parece una cúpula de oro, esa es la mezquita musulmana. O sea, es el tiempo de los gentiles. Están pisoteando el área que no les pertenece, es el área de Dios, ¿verdad? Y eso se cree que van a reconstruir el otro templo de otro lado. De alguna manera va a haber algún descubrimiento o algo que permita a los judíos construir el templo donde estaba. Pero subterráneo por abajo, acá de este lado occidental está el muro de las lamentaciones, la única pared que quedó del templo antiguo, ¿no? No he tenido la bendición de estar personalmente allá. Anhelo y sé que el Señor en su gracia me concederá ir, sea antes del milenio o durante el milenio, a estar y pisar la tierra que es del Señor. Pero esa es la piedra, el Valle de Kidrón. ¿Qué tiene que ver todo esto con la historia de la roca? La roca, el Señor Jesús se aplicó, todo el mundo, bueno, vamos a leer esto, no me quiero adelantar, unos cuantos versículos, dice Primera de Reyes 6:7, y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban,
ni martillos, ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Qué increíble, ¿no? Poder edificar algo tan majestuoso sin esfuerzo, ¿no? Sin ninguna bulla, sin ningún golpe, ¿no? Isaías 28, 16 y 17 dice, por tanto Jehová el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sión, oh Jerusalén, por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Y ajustaré el juicio a cordel y a nivel la justicia. Y granizo barrerá el refugio de la mentira y aguas arrollarán el escondrijo. Ese es un perfecto ejemplo de un versículo que habla de dos acontecimientos futuros separados por una coma, ¿verdad? El Señor puso un fundamento firme en la persona de nuestro Señor Jesús. Él mismo va a decir, yo soy esa piedra. Pero el punto del versículo 16 al versículo 17 hay una gran separación de tiempo, desde su primera venida a su segunda. El versículo 17 habla de ese gobierno milenial. Cuando Él venga, Él va a ajustar cuentas. Él va todo, va a haber justicia, nadie se va a escapar. Por fin, gracias al Señor, ¿no? Él va a quitar todas las mentiras, todos los engaños. Como dice aquí, va a barrer. La palabra lo define cómo lo hará, ¿no? A través de batallas, va a haber, va a ser un proceso, ¿no? Que él va a eliminar a sus enemigos para poder empezar su reino, ¿verdad? Y aguas arrollarán también la naturaleza, va a haber un gran terremoto cuando él venga, va a haber fuentes de aguas van a salir del templo que van a regar la tierra y la van a restaurar de tanta contaminación, tanta destrucción que el ser humano ha traído. El ser humano le echa la culpa a Dios. Dios, ¿por qué mandó esto? ¿Por qué hizo eso? Pero es tan triste descubrir, ¿no? Que el mismo ser humano causa las devastaciones, ¿no? Con bombas subterráneas, cosas que ni siquiera se dicen, contaminaciones químicas, desastres ecológicos. El ser humano destruye y el Señor viene a restaurar, ¿no? Pero Él es esa piedra. Quería leerles a ver dónde el Señor se lo aplica aquí en el Nuevo Testamento. Pedro, me faltó escribirlo, pero el apóstol Pedro es el que dice, y que el Señor es esa piedra que desecharon los edificadores y ha venido a ser cabeza del ángulo. Pero usando el Antiguo Testamento, en el Salmo 118, del versículo 21 al 29, este es el último salmo en un grupo de salmos que se cantan en el tiempo de la Pascua. Los judíos cantan estos salmos. Bueno, no sé si al presente, pero sé que en los tiempos del Señor Jesús, empezando con el Salmo 113, si no me equivoco, le llaman los salmos del ascenso, porque iban caminando hacia Jerusalén, iban meditando en estos salmos y terminaban con el Salmo 18. Es el salmo que el Señor Jesús cantó antes de irse al jardín del Getsemaní para ser arrestado y pasar por la pasión de dolor, de muerte, ¿no? Y miren lo que dice este salmo. Esto es lo que el Señor Jesús cantó y meditó antes de ser arrestado. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor Jesús está cantando esto. Es algo maravilloso. Esto fue escrito miles de años antes de Jesús, pero el Señor se lo aplica y lo da por cumplido, ¿no? Él está cantando lo que Dios anunció, pero ya como cumplimiento. Dice, este es el día que hizo Jehová, el día que el Señor sería entregado
era el día que Dios había planeado, porque era el comienzo del fin del pecado, era el comienzo del fin de la muerte, era el comienzo del fin de Satanás y del control que él tiene sobre la humanidad, porque el Señor retoma el derecho de su creación a través de su muerte, la paga, da el pago por el pecado, la paga del pecado, la muerte, y nos redime. Pero él dice, este es el día. Gracias Dios, porque eres mi salvación. Voy a resucitar, ¿no? Y se ha cumplido lo que la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser el fundamento. Jesús es el único fundamento. De él viene todo, la salvación. Nos gozaremos y alegraremos en él. Notemos cómo nosotros, los humanos, ¿no? Tergiversamos las palabras de Dios, ¿no? Y normalmente los creyentes leemos la palabra y inmediatamente lo aplicamos para cualquier cosa. Pero todo tiene que ser en Jesús. En Jesús las promesas son sí y amén. Como este versículo, por ejemplo, ¿cuántas veces uno está disfrutando alguna cosa y dice, este es el día que hizo Jehová? Y sí, es verdad, Dios hizo todos los días, pero está hablando de una obra maravillosa de salvación, el día específico en el que el Señor sería entregado y sufriría por nosotros. Ese día es un día especial porque es el día de la victoria, el día donde en el Getsemaní, en el jardín, se libra la batalla, donde el Señor dice, lo haré, voy, aunque sé lo que me va a acontecer por el gozo puesto delante de él, la salvación nuestra. Él menospreció la cruz, dijo, voy, no importa, ¿verdad? Ese es el día. Y dijo, me voy a gozar y me voy a alegrar porque no se queda ahí, ¿verdad? Y la mentalidad del Señor, no, la victoria viene 3 días después, ¿no? No, no, y esa es la mentalidad que Él nos da a nosotros. No se queda ahí en el dolor, no se queda en el fracaso, no se queda en el pecado, no se queda, no se debe de quedar uno en la amargura, la tristeza, la pérdida. Viene la victoria, ¿no? Y este es el día que hizo Jehová. Dice, oh Jehová, sálvanos ahora. Osana, Osana. Noten todas las conexiones de lo que está pasando en Jesús. Es, oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová. Osana, Osana, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Jehová es Dios y nos ha dado luz. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Yo soy la luz del mundo. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Mi Dios eres tú y te alabaré, Dios mío, te exaltaré. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia en Cristo Jesús, ¿no? Qué hermoso, el Señor dice, esa piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo, esa roca que va a darnos la victoria. Viene un reino perfecto, el reino de Jesús, ¿verdad? Así que vamos a terminar con 2 porciones. Déjenme ver aquí. Estas 3 las tengo que leer rápidamente porque son proféticas, ¿verdad? Y van de la mano acerca del reino venidero del Señor Jesús. Como les digo, más adelante vamos a ahondar un poquito más cuando veamos los sueños de David. Jeremías 23:5-8. He aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Miren qué bonito. Cuando venga el Señor Jesús, Israel va a salir victoriosa, va a haber paz, va a haber juicio, va a haber equidad en la tierra, ¿verdad? Por tanto, de aquí que vienen días, dice Jehová, en que no dirán más, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive Jehová que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de la tierra del norte,
y de todas las tierras a donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. Ahorita Israel habita en su tierra, pero va a volver a ser diseminada en el gobierno del anticristo en los últimos 3 años y medio, pero el Señor nuevamente dice acá, ya no van a decir, oh, Dios el que los sacó de Egipto, ahora va a decir Dios. El tema de conversación durante el milenio va a ser Dios es el poderoso que los trajo de la tierra del norte, de Rusia, de todas las áreas que en nuestros tiempos son ya conocidas con otros nombres. Isaías 4:2-4 dice, en aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Y acontecerá que el que quedare en Sión, en Jerusalén, y el que fuere dejado en Jerusalén, será llamado santo, apartado, separado. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes, ¿no? Acuérdense de que solamente un tercio de Israel sobrevivirá antes de la venida del Señor Jesús. Versículo 4. Cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Jerusalén de Sión y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. No es que llega y todo se arregló, llega y va a haber un control a través de, como les dije, de la naturaleza, devastación, para poder tumbar a todos los enemigos. El Señor trae esa justicia, pero obviamente para poder traer justicia se tiene que acabar con el malo, ¿no? Se tiene que destruir lo injusto. Zacarías 9:9-10 dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y de Efraín, noten ahí, esto ya pasó. Ahí Zacarías nos está dando, como es costumbre de los profetas, una visión de cumplimiento futuro más cercano a su tiempo y un cumplimiento lejano. La primera entrada del Señor Jesús a Jerusalén es, teológicamente se la llama como la primera venida, no el nacimiento, sino cuando Él entra a Jerusalén como rey, sentado sobre un asno, la primera venida, pero Jerusalén no lo reconoció. Ese punto en el versículo 10 separan 2000 años. Dice, y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra, ¿no? Noten que eso no se cumplió cuando el Señor entró en la primera venida a Jerusalén, pero se cumplirá en su segunda venida. Va a haber una destrucción de armamentos, va a haber destrucción de caballos, dice, o sea, de como tanques de guerra, arcos de guerra, dice, serán quebrados. Tiene que haber un proceso, ¿no? Y ahí hablará paz a las naciones. Cuando se acabe el control humano bélico, ¿no? Ahorita el ser humano está a un botón de destruir continentes. Y estamos en tiempos de gran amenaza, rumores de guerra y rumores de guerra, ¿no? Y a nivel de precedentes nunca antes oídos, nucleares. Entonces, sí va a haber destrucción, pero el Señor viene a quitar eso del poder del hombre, ¿no? De destruir. Y Él hablará la paz a las naciones y su señorío, su reino, va a ser de mar a mar. Es algo que todavía no hemos visto. Por eso digo, es importante aprender a discernir las profecías, porque un punto, una coma puede separar un tiempo muy extendido, en este caso 2000 años, ¿verdad? Y muchas veces nos malacostumbramos a leer solo las partes que entendemos y que decimos, oh sí, esto sí, Señor Jesús ya sí vino y todo, pero las partes que no entendemos las dejamos como, oh, ahí se queden, ¿no? Pero esas partes que no entendemos son las partes que nos competen a nosotros de nuestros tiempos, de lo que va a pasar cuando el Señor venga por segunda vez. Obviamente el creyente tiene el privilegio de escapar
de las cosas que vienen durante esos 7 años en la aparición del rapto del Señor. Pero esa es la roca que no apreciaron los edificadores. Israel despreció la roca, pero ha venido a ser la cabeza del ángulo de la salvación para todos los que queramos rendir nuestras vidas y verlo a Él como el único Salvador, el único Rey, y creer que es un Rey verdadero. Él viene. Es Jesús. ¿Crees en este Jesús? Hay gente que solamente cree en un Jesús espiritual, que está ahí para salvarnos de la condenación eterna, y sí, es verdad. Y se olvidan, ¿no? Que Él es Rey, que viene y que viene a juzgar, viene a poner los puntos sobre la I y viene a traer equidad, lo que el ser humano tanto desea, ¿no? En el fondo como que se recuerda los orígenes, ¿no? Cuando todo era perfecto y desea, pero no sabe cómo, porque es el pecado que está en él, interrumpe los planes de poder formar algo perfecto, ¿no? Porque no podemos, solo Dios lo puede traer, ¿verdad? Así que es importante creer en este Jesús que vendrá literalmente. Las escrituras hablan más de su segunda venida que de la primera, con tanto detalle de cómo, qué es lo que va a pasar en Israel, en la naturaleza, ecológicamente, qué va a pasar en el mundo, cómo va él a empezar su gobierno, su reino, cuánto va a durar, qué va a pasar dentro de ese reino. Todos esos detalles nos dan las escrituras, pero tenemos que leer las porciones proféticas correctamente, ¿no? Identificando lo que ya cumplió y lo que falta. Casi todas van así mano a mano. Se nos dice algo que ya Él ha cumplido en la primera venida y algo que falta por cumplir cuando Él venga en su segunda venida. Pero si no creemos en un Jesús Rey victorioso que viene a restaurar, que viene a hacer justicia, viviremos vidas vacías en sí, aún siendo creyentes, porque no nos proyectamos a su gloria. Vivimos vidas amargadas, vidas enfocadas en el presente, lo material, el disfrute personal. No nos enfocamos en que venga su reino, que sea hecha su voluntad. No nos enfocamos en eso porque estamos muy preocupados por las cosas de este mundo, ¿verdad? Porque no tenemos en mente a ese rey que viene. No tenemos en mente su reino. No tenemos en mente a Israel y el propósito de su venida. El Señor nos anima, orad por Israel, por la paz de Israel, ¿verdad? Caemos en la confusión del mundo que tanto engaño en contra de Israel, que es parte del gobierno que viene del anticristo, de odio a Israel. No demora los enemigos de Israel siempre quieren su destrucción. Irán está, si es que ya no, ya tiene capacidad nuclear, todo lo que está pasando con Rusia, todo lo que está pasando con Turquía, tiene que ver con Israel. Es importante que tengamos nuestros ojos en lo que está pasando en Israel y añorar a este rey, añorar a Jesús que venga a poner orden, ¿no? Que venga a, a establecer su reino. Esa es la historia de la Biblia, ¿no? El rey. No es acerca de nosotros, es acerca de Él. Es la historia de su poder, de su gloria, de su victoria. Así que vamos a orar y nos vemos si el Señor permite y no nos ha llevado todavía el día lunes con la clase de Encontrando a Jesús en. Vamos a orar. Señor amado, gracias te damos, Padre, por Jesús, esa roca firme, poderosa, a la que corre el justo y levantado es. Señor, gracias porque tú nos das tu justicia, tú nos justificas a través de tu muerte. Señor, gracias por una redención tan grande. Gracias, Señor, por ser esa roca firme. Señor, que fue golpeada una sola vez para nuestro beneficio, Señor, para edificar tu casa, Señor. Gracias, Señor, porque esa roca
esa roca viene a destruir, a tumbar lo que el hombre cree que es lo mejor, pero la roca viene a establecer su reino, viene a completar la historia que hace falta, la historia de renovación de la tierra, la historia de el triunfo de tu ungido, el triunfo del Cristo, el triunfo del Mesías. Gracias, Señor, por el Rey de Reyes que viene, el Señor de Señores que viene. Señor, ayúdanos a poner nuestros ojos en ti y no desviarnos ni a diestra ni a siniestra, Señor. Saber que tú eres el autor y el consumador de nuestra fe. Tú eres el fundamento, el propósito. Por ti fueron hechas todas las cosas y para ti también, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu plan perfecto. Gracias, Señor, porque das oportunidad de que el ser humano vea cómo fracasa todo esfuerzo humano, toda ideología, toda doctrina humana fracasa, pero tu palabra permanece. El cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Gracias, Señor, porque podemos poner nuestra fe en esa roca firme. Señor, te bendecimos y es en tu nombre poderoso que oramos y te damos gracias. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga. Gracias por acompañarnos. Un abrazo para toda la familia y hermanos en otros estados.